Pero para cerrar el día de hoy, ya que nos interrumpió Trump con sus chingaderas. Hay que decirlo con todas sus letras, Rubén. Oye, Andrés Manuel López Obrador tiene que ser muy inteligente. Ahora más que nunca, inteligente, diplomático y llevar pies de plomo en esta relación con Estados Unidos. Cualquier paso en falso con este, como le llamas tú, troglodita, con este orangután que tenemos en la Casa Blanca, podría tener consecuencias, ¿no? Y consecuencias no muy agradables, que digamos. ¿Te puedo agregar algo en eso? ¿Hay tiempo? Claro. Sí, mira, hay un libro fundamental que la gente debe conocer, escrito por John Perkins. John Perkins escribió un libro que se llama Confessions of an Economic Hitman, las confesiones de un sicario económico. Yo lo entrevisté en la ciudad de San Francisco. Él en ese entonces vivía Chávez, vive, pero era presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él me dijo a mí, lo dice en el libro, pero me lo dijo a mí, en el caso de Omar Torrijos, Jaime Roldós, presidente de Panamá y de Ecuador respectivamente, él, John Perkins, tenía la misión como agente de la National Security Agency de convencer a Torrijos y a Jaime Roldós de que se corrompieran y que se sumaran a los intereses económicos de los Estados Unidos en Panamá, en Ecuador. No quiso Omar Torrijos, no quiso Jaime Roldós. ¿Qué ocurrió? Murieron en accidentes de avión. Él me dijo, no fueron accidentes, nosotros los asesinamos. Entraron los chacales y los asesinaron. Entonces ahorita López Obrador, con lo que tú acabas de decir, sin duda, sin amarillismo, sin exageraciones, debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo están presionando con todo para que reconozca a Juan Guaidó y desconozca al señor Maduro. Esto no es a favor ni en contra de Maduro, pero para que la gente sepa lo que hay de fondo. Marcelo Ebrard debe saberlo. Las presiones de Estados Unidos, evidentemente la entrevista esta que acaba de dar Juan Guaidó al periódico El Heraldo, donde le dice que lo reconozca, que porque él es un líder regional. ¿Líder de qué? Era un perfecto desconocido. Se está creando, se está manufacturando esto, y si López Obrador se mantiene, que ojalá se mantenga, en sus convicciones, pues evidentemente, lo digo aquí sin censura contigo, corre peligro su vida. Qué fuerte, mi querido Rubén, pero hemos estado insistiendo nosotros en esto, en que hay que tener cuidado, en que López Obrador es un necio, a veces hasta irresponsable. Tiene que entender que ya no es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, ahora es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y creo que este tema debe de ser escuchado y atendido al interior de Palacio Nacional, y yo sé que nos ven y nos escuchan ahí en Palacio Nacional. Ojalá que queden estas, si no advertencias, estas conversaciones que tenemos con Rubén Luengas como antecedente, como documento de lo que estamos viendo desde otra perspectiva, y no necesariamente con el amarillismo o con la intención de generar algo que no existe. Simple y sencillamente son nuestras opiniones. Y les pido, por favor, antes de despedir a Rubén, a quien admiro, a quien respeto, con quien, lo voy a decir con mucho respeto y espero que entiendan el contexto, ya nos traíamos muchas ganas de poder hacer un segmento así, sabrosas, pláticas sin límite de tiempo, como en la lucha libre, a 3 caídas sin límite de tiempo, porque creo que ustedes al final deben de hacer una opinión de lo que planteamos nosotros, pero como no tenemos ni intereses económicos, ni políticos, ni nada que se le parezca, creo que podemos aportar a la conversación pública desde esta trinchera independiente. Y por eso les pido a la gente que ya se suscribió a Sin Censura que también se suscriban en el canal de YouTube de Rubén Luengas. Lo buscan y lo encuentran como Rubén Luengas, así en el buscador pónganle Rubén Luengas y así lo van a encontrar. Suscríbanse, denle clic en la campanita amarillo dorada para que les lleguen las alertas cuando él también esté transmitiendo en vivo y en directo o esté subiendo videos, y pueden encontrar mucha información. Uno de los sitios que yo respeto y busco información es www.rubenluengas.com, que es su sitio oficial. Y
digo, si te animas, mi querido Rubén, todos los viernes tenemos una cita aquí en Sin Censura, si te parece, obviamente. Me parece muy bien, me comprometo ante tu audiencia, salvo cuando me vaya desde un jueves por ahí o me llevo a la computadora, pero si me voy de paseo o algo, te aviso con tiempo. A veces me voy a Valle de Bravo, a casa de mi hermano que tiene ahí, él vive allá, pero con muchísimo gusto lo hacemos, mi querido Vicente. Oye, ¿A dónde Rubén? va Vicente? Oye, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿O cómo va la cosa? ¿A dónde va la gente? Oye. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Oye, Rubén, y regresando a esos tiempos en Telemundo, tu programa se llamaba En Contexto allá en Los Ángeles, mi programa fue El Espejo de En Contexto acá en Chicago. Pues a partir de hoy, Rubén Luengas y un servidor, Vicente Serrano, hablamos de las cosas en contexto y sin censura. Perfecto. Y sin pelos en las luengas, no, en la luenga. Oye, Rubén, por cierto, antes de que se me olvide, también tienes tus podcasts en Spotify, ¿no? Pues fíjate que hemos lanzado esto pensando en Spotify, en el, ¿cómo se llama? En esto de iTunes, en el de Apple, etcétera, pero la gente se me hace que es media floja, porque pues así que tú digas, pero apenas llevamos 4, entonces decidimos con Pastor Delgado que lo vamos a empezar a subir al canal de YouTube también, ¿no? Y voy a hacer una introducción en video y lo demás en audio, y creo que estamos ofreciendo información ahí importante, pero en fin, ahí vamos dándole, nosotros ofrecemos, ¿no? Son muchos los llamados, pero pocos los que se escogen a sí mismo para buscar alternativas, los otros andan ahí escuchando a no sé quién, en radio no sé qué y en radio no sé cuánto, bueno. Pues en lugar de andar escuchando a Carlos Loret de Mola en W Radio o andar escuchando a Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, ¿por qué no escucha a Rubén Luengas en sus podcasts y lo buscan en la página, en el canal de YouTube Sin Censura Media? Yo sí los digo con todas sus letras. Y además, otra cosa importante. Vamos a convencer a Rubén que vale la pena hablar de estas cosas aquí en Sin Censura. ¿Y sabe cómo se va a convencer? Cuando vea la gran cantidad de suscriptores de Sin Censura que también se suscriben a su canal Rubén Luengas. Tú sabes que te agradezco, mi querido Rubén. Te mando un abrazote y aquí nos vemos todos los viernes o antes si lo amerita la noticia. Claro que sí, Vicente, un fuerte abrazo hasta Chicago, donde te cuento, hace años había un restaurante que se llamaba Su Casa es Mi Casa o algo así, y ahí pasé un año nuevo en una zona ahí muy interesante, un mexicano muy buena onda, pero te estoy hablando de la prehistoria, que había un canal 28 en español de un señor Norman Shapiro, que quería que yo trabajara ahí, pero te estoy hablando, yo creo que tú todavía no habías nacido, pues yo ya estoy más veterano. Bueno, mi querido Rubén, pues. No, hombre, viejos los cerros y reverdecen. Además, tú a tus 40 y tantos, hombre, carambas. Fuerte abrazo y felicidades por tu labor. Gracias, mi querido Rubén Luengas, allá en la Ciudad de México, vía Skype, en vivo y en directo. Qué chulada conversar así, en contexto y sin censura, con alguien a quien respetamos y admiramos y quien además le aporta mucho, mi querido Toño, a la conversación de los temas importantes a ambos lados de la frontera. Qué placer abrir las cámaras y los micrófonos para más colegas como Rubén Luengas y los que se vayan sumando, porque al final, Toño, pues nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, pero ojo, regresando a lo que nos dice Rubén Luengas, qué advertencia tan dura la que hace, ¿no? Que le quede claro a Andrés Manuel López Obrador que su vida corre peligro. Así lo puso él en este contexto del que habla Vicente Serrano y Rubén Luengas. Advierte a Andrés Manuel López Obrador, debe tener mucho cuidado. Lo están presionando para que reconozca el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela. Y da un contexto precisamente de pues un entrevistado del gobierno de los Estados Unidos que habla sobre asesinatos políticos, ¿no? Asesinatos a nivel internacional, vamos, casi que de espías. Y le dice a López Obrador que tenga cuidado. Esta advertencia es absolutamente fuerte. Yo creo, Vicente, que en todo caso continúa una muy buena relación entre el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México, definitivamente. En esta declaratoria de emergencia que hace Donald Trump, antes de hacer la mención sobre la frontera y la supuesta invasión, nuevamente se expresa de una forma
forma fantástica de Rusia, de Corea del Norte, previos países que estaban en contraposición contra los Estados Unidos en todo caso, y que de hecho muchas veces ese Congreso, ese Senado lo denuncia. Pero bueno, el gobierno, la administración Trump está bien con el gobierno de Rusia, no está bien con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, hay un evidente respaldo, incluso público, del gobierno de Rusia con el gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, yo sí, por mucho que estemos hablando ya de invasiones, de intervenciones o de incluso asesinatos políticos internacionales, yo creo que en este momento podría ser un poco escasa la posibilidad. Esa es mi opinión. Aún así, un Andrés Manuel López Obrador tendría que tener todavía mucho cuidado. Tiene que él seguirse sujetando, más bien sujetarse en lo general a un mejor sistema de seguridad, porque es el presidente de México. Así es, Toño. Y